Obviamente la vascularización, ayer dijimos que el hombro está vascularizado por una arteria que se llama arteria circunfleja anterior y circunfleja posterior. Ayer hablamos que esa arteria circunfleja anterior y circunfleja posterior son ramas de una arteria que vamos a ver la clase que viene cuando veamos axila, que se llama arteria axilar. Ahí lo vamos a volver a repetir, lo mismo que vimos en hombro. Y los espacios anatómicos derivados de las inserciones musculares. Ahí es cuando vimos estos espacios que están derivados del músculo tríceps. La inserción del músculo tríceps corta la inserción de los redondos, redondo menor, redondo mayor, y hace estos espacios que se llama triángulo de los redondos o espacios húmero-tricipital. Ahí vimos el espacio homotricipital, el espacio húmero-tricipital y, y la hendidura húmero-tricipital, por donde pasaban diferentes estructuras. Pasaba la arteria axilar, el nervio axilar, en la hendidura pasaba, por ejemplo, el nervio radial, que era de la rama posterior del plexo braquial, junto con la arteria humeral profunda. Y obviamente, ¿qué importancia tiene la región axilar con el hombro? Habíamos visto también estos componentes. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a empezar con el componente óseo. Habíamos descrito este hueso, ¿no? Que este hueso es el húmero. Habíamos dicho que la epífisis del húmero tenía estructuras muy importantes porque iban a servir, como vimos ayer, para las inserciones ligamentarias y las inserciones musculares. Hablando de los huesos y hablando del hueso del húmero, anoten ahora, chicos, anótenlo, que pongan las similitudes de inserción ligamentaria con inserción muscular. Porque hay muchos ligamentos, en realidad hay uno, ¿no? No tantos, pero que comparten las inserciones con los músculos del hombro. Entonces, habíamos hablado de la cabeza del húmero, del cuello anatómico, de estas dos tuberosidades, llamada tubérculo menor, tubérculo mayor, y en el medio tiene Disculpe, una profe. corredera que se llama corredera bicipital. Sí, Dijo inserciones ligamentarias y... musculares. Gracias. Ahora se las voy a ir remarcando. En el cuerpo estaba la tuberosidad deltoidea, también llamada B deltoidea, el canal de torsión del húmero, ¿sí? La tuberosidad deltoidea, y luego teníamos hacia abajo la epífisis distal, que la vamos a ver también cuando veamos lo que es codo, ¿no? Porque esto va a formar parte del codo. Y luego teníamos la escápula, que ya la conocemos, en donde tenía, acuérdense, la región subescapular. Acá se va a insertar el músculo subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso, ¿no? En la región supraespinosa, en la región infraespinosa, en la región lateral o borde lateral se van a insertar músculos como del hombro, por ejemplo, del redondo menor y redondo mayor. Y obviamente en el ángulo súpero externo está la cavidad glenoidea para la articulación del hombro. Ahí la tenemos en una vista lateral y esto sería una vista frontal. Bueno, lo que veíamos siempre, algunas inserciones musculares, lo que vimos recién, por ejemplo, sobre todo ver el músculo subescapular, y acá podemos ver el músculo supraespinoso y el músculo infraespinoso. La articulación del hombro, esta articulación que siempre les voy a recalcar, que es una articulación que todo el mundo tiene que venir al examen con esa articulación sabida, muy bien, porque a todo el mundo se les va a preguntar sí o sí articulación del hombro. Entonces esta clasificación sí o sí la tienen que saber, que es una sinovial esferoidea, una diartrosis, enartrosis simple combinada, pluriaxial, con un tendón intraarticular extrasinovial porque va por fuera de la membrana sinovial y tiene los movimientos de circunducción. Los movimientos de unión van a ser obviamente la cápsula articular y los ligamentos que vamos a ver a continuación. Dentro de ese sistema ligamentario que tiene la articulación del hombro, había zonas débiles, llamado foramen superior y foramen inferior. Estos forámenes, chicos, estas zonas débiles de la articulación,
Lo pueden encontrar en algunos libros como, con nombre propio, como el foramen de Weybrecht y el foramen de Auerbach. Este, figuran con nombres propios también, por si tienen alguna duda. Weybrecht y Auerbach. Este es el movimiento que nos permite hacer esta articulación y luego tiene una cápsula articular que por el lado del húmero rodea todo lo que es el cuello anatómico del húmero y obviamente en la cara profunda tapiza lo que es, está tapizado en cara profunda por la sinovial. Acuérdense de algo, chicos, acuérdense de algo. Si vuelvo a esta diapositiva, acuérdense de que esta articulación, la glena del omóplato, la glena del omóplato éstica cae para la cabeza del húmero. Por eso existe este espacio cartilaginoso, ¿ven cómo rodea toda la glena? Este espacio se llama rodete glenoideo. Lo, lo señalo porque en este rodete glenoideo se van a insertar muchos tendones, muchos ligamentos en el rodete glenoideo, ¿sí? Simplemente el rodete glenoideo es como una ampliación de la articulación para que la cabeza del húmero pueda encajar bien. Bueno, acá tenemos el sistema ligamentario del que hablábamos ayer, el ligamento coracumeral, humeral transverso, y los ligamentos llamados glenohumeral, superior, medio e inferior. Entonces, repito, estos ligamentos, chicos, por favor, estudienlos muy, muy bien. Y luego, yo había hablado ayer de ligamentos activos o coaptadores. ¿Qué eran los ligamentos activos o coaptadores? ¿Qué dije yo ayer de eso? ¿Qué recuerdan Los ustedes? músculos. Bien, tiene que ver con las inserciones musculares periarticulares, escriban eso, inserciones musculares periarticulares, ¿sí? Entonces, esas inserciones tendinosas refuerzan la articulación del hombro, ¿sí? Refuerzan la articulación del hombro. Entonces, la articulación del hombro, llamada glenohumeral, entra en las superficies de la cabeza y la escápula, lo que se llama cavidad glenoidea, es de tipo sinovial, esferoidea, y permite los movimientos de flexión, extensión, abducción, rotación, y los refuerzos son el labrum glenoideo, los ligamentos glenohumerales y el ligamento coracohumeral. En esta imagen podemos ver estos ligamentos, sin cápsula y con cápsula, ¿no? Acá está la cápsula por abajo y acá hemos sacado la cápsula y hemos dejado solamente el sistema ligamentario. El ligamento coracohumeral simplemente va de la apófisis coracoides al borde superior del tubérculo mayor y menor del húmero, troquín y troquíter, es lo mismo. El ligamento glenohumeral superior, este ligamento, fíjense bien, va de la porción superior del labrum glenoideo y la superficie ósea y va al cuello anatómico del húmero. ¿Sí? Cuello anatómico del húmero. El ligamento glenohumeral medio, este ligamento, va hacia el troquín, o sea, el tubérculo menor, pero ahí les escribo, eso anótenlo. Escríbanlo, pongan el ligamento glenohumeral medio, comparte la inserción con el músculo subescapular. ¿Sí? Acá también se insertaría el músculo subescapular. El ligamento glenohumeral inferior refuerza la región anteroinferior de la cápsula articular, acá esta parte, y va desde el rodete glenoideo y termina en la porción inferior del cuello quirúrgico del húmero. Estos son los ligamentos e inserciones ligamentarias más importantes de la articulación del hombro. La vascularización de la articulación del hombro está dada por esta arteria. Entonces escriban circunfleja anterior y circunfleja posterior. Esta es una vista posterior del hombro, porque ahí veo la espina del omóplato, entonces eso es posterior.
Esta va a ser la región supraespinosa, infraespinosa. Y este músculo que ustedes ven acá es el tríceps. El tríceps se va a insertar en la región infraglenoidea y va a generar estos espacios, que se llaman espacios húmero-tricipitales. Por el espacio húmero-tricipital, que tiene forma de un cuadrilátero que se llama de Valpeu, por ahí va la arteria y nervio radial. Por la hendidura húmero-tricipital, ahí vemos pasar, dijimos, el nervio radial y la arteria humeral profunda. ¿Lo ven? Esta arteria humeral profunda es la rama profunda de la arteria humeral. Y este nervio es el nervio radial. Acuérdense que el circunflejo o axilar y el radial salen del tronco secundario posterior. Por eso los veo en la cara posterior del hombro y del brazo. ¿Se ha entendido, chicos? Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí está simplemente marcando la zona débil de la articulación del hombro ante el ligamento glenohumeral superior y medio. Y luego están los ligamentos activos, ¿sí? Los ligamentos activos. En dirección anterior va a reforzar la articulación, la inserción de este músculo, que es el músculo subescapular. En la dirección posterior van a reforzar la articulación del hombro, la inserción del músculo supraespinoso, infraespinoso y el músculo redondo menor. Ven cómo se inserta en la región troquiniana o tubercular, reforzando toda la articulación en su cara posterior. Y ahí está de nuevo la inserción del tríceps, dividiendo los espacios. Espacio húmero-tricipital también se llama cuadrilátero de Valpeu, hendidura húmero-tricipital y espacio por omóplato tricipital. Entonces, repito, por este cuadrilátero va a pasar la arteria y nervio circunflejo, por esta hendidura el nervio radial y la arteria humeral profunda, y por este espacio se ve pasar en el fondo la arteria subescapular, ¿sí? Entonces, fíjense que ustedes a este espacio lo pueden llenar con las estructuras que pasan por él. Y luego vamos a tener lo que se llaman las bolsas serosas, ¿sí? Que nosotros ayer habíamos destacado como más importante esta bolsa, que es la bolsa subdeltoidea y que se llama, o la podemos mencionar, o la pueden encontrar en algunos libros, como articulación subdeltoidea. Como articulación subdeltoidea. Es la bolsa subdeltoidea y esta es la bolsa llamada subacromial. Casi están fusionadas las dos, formando la bolsa más grande. Por debajo de la inserción del músculo subescapular, vamos a tener otra bolsa, que es la bolsa subescapular, y en la inserción larga del músculo bíceps de la parte anterior, entre el troquín y el troquíter, o tubérculo menor y tubérculo mayor, que estaba la hendidura, ahí vemos otra bolsa que acompaña la inserción distal del músculo bíceps, ¿sí? Entonces esas son las bolsas sinoviales, la vaina tendinosa, la subdeltoidea que acabamos de ver, y luego teníamos los músculos del hombro, en donde veíamos el músculo deltoides, el pectoral mayor, dorsal ancho, que son los tres músculos superficiales de la articulación del hombro, o sea que están por debajo de la piel. Anótenlo, esa pregunta le pueden hacer en el examen. Nómbreme los tres músculos superficiales de la articulación del hombro. ¿Sí? Es una pregunta que le pueden llegar a hacer. Entonces, ustedes tienen que saber eso. Luego está el músculo subescapular, el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso, redondo menor y redondo
mayor. Entonces, hasta acá hemos visto todo lo que es articulación del hombro. ¿Qué preguntas tienen, chicos, hasta acá? ¿Ninguna? No, profe. Nada, nada. No, profe. Seguimos entonces ahora con lo que son las inserciones musculares. ¿Les parece? Bueno, Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las inserciones musculares. Vamos a hablar del músculo deltoides, pectoral mayor, sal ancho, subescapular, infraespinoso y supraespinoso. Ayer vimos que el músculo deltoides es el músculo por excelencia del hombro. Tiene una inserción proximal, acuérdense, proximal es lo que está más cerca de la línea media y distal lo que se aleja de la línea media. Proximal, un tercio lateral, borde anterior de la clavícula, acromio y labio inferior del omóplato. Y distal formaba esa B deltoidea, que así se llama en el húmero. También la podemos encontrar con otro nombre, que se llama tuberosidad deltoidea. Está inervado por el nervio circunflejo. El nervio circunflejo, acuérdense, junto con el nervio radial, son nervios del plexo braquial que salen del tronco secundario posterior. ¿Sí? ¿Cuál era la función del deltoides? Ayer les pregunté y les dije que para hoy tenían que saber la función del deltoides. La abducción de los brazos. ¿Cómo? La abducción de los brazos. La abducción del brazo, no, la abducción del hombro. La Sí, eso abducción del disculpe. hombro. Perfecto, doctor. Muy bien. Excelente. Luego vamos a ver el músculo pectoral mayor, otro músculo superficial. ¿Sí? Y podemos observar en el dibujo, ¿no?, que presenta, podemos observar su inserción proximal en el borde anterior y medial de la clavícula. Acuérdense que por debajo de este músculo pectoral mayor hay un pequeño músculo que vimos la clase pasada que se llama músculo subclavio y por debajo de él va a pasar la arteria subclavia. Va a estar en el borde anterior y medial de la clavícula. Luego el músculo desciende por todo lo que es el borde externo del esternón y sus fibras de inserción del músculo pectoral mayor se van a cruzar en el cuerpo external con las fibras del músculo contralateral. Desde ahí se va a insertar en la cara anterior de los primeros 6 cartílagos costales y fíjense cómo va a ir a insertarse distalmente en el brazo. ¿Dónde? En la cresta subtroquiniana. Quiere decir que va a ir por debajo del tubérculo menor del húmero, ¿sí? Del tubérculo menor del húmero. La función es aducir y rotar. ¿Qué significa esta función de aducir y rotar, chicos? Que es el músculo del abrazo, ¿sí? Aducir y rotar es llevar ambos brazos hacia el centro del cuerpo en una línea media superior. Eso es aducir y rotar. Ese es el músculo llamado músculo pectoral mayor y es otro de los músculos superficiales que vamos a tener en la cara anterior del tórax, ¿sí? Fíjense, ahí está esta imagen, me parece una imagen muy linda porque el paciente está reduciendo el brazo, entonces se puede extender el pectoral. Y fíjense cómo sus fibras son de oblicua, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y también tiene fibras transversas que se insertan en la región subtroquiteriana, ¿sí? Subtroquiteriana, o por debajo del tubérculo mayor, exactamente lo mismo. El otro músculo superficial, en este caso, que pertenece a los músculos superficiales del tronco, pero para que este músculo trabaje, repito, necesita de su inserción en el hombro. Necesita de su inserción en el hombro. Entonces, ¿dónde se va a insertar en el hombro? Se va a insertar
en la cresta subtroquiniana, o sea, por debajo de lo que nosotros llamamos tubérculo menor. Y proximalmente, fíjense, si yo observo la imagen, va a tener que ver con las apófisis espinosas y algunas apófisis transversas de las últimas 6 dorsales, todas las lumbares, y toma también parte de la cresta sacra, ¿sí? Parte de la cresta ilíaca, perdón, y cresta sacra, y desde ahí se va hacia la región subtroquiniana. Tiene un nervio especial, que es el nervio del dorsal ancho, es un nervio que va a depender fundamentalmente de lo que llamamos plexo torácico, y la función obviamente es el músculo trepador por excelencia, o sea, va a elevar el tronco. Así hemos visto, chicos, los 3 músculos superficiales con acción en el hombro, porque no son exclusivamente del hombro, ¿no? Eso quiero que quede claro, que son músculos que se van a accionar por el movimiento del hombro. Entonces ahí vemos el dorsal ancho, vemos un músculo que ya hemos visto en la clase pasada, que es el trapecio, y vemos los músculos más profundos, ¿sí? Ahí vamos a ver el redondo menor, vamos a ver el redondo mayor y vamos a ver el romboides, que ya era el músculo romboides de la cintura escapular. Otro músculo interesante es el músculo profundo del hombro, que se llama músculo subescapular. Este músculo está en la fosa subescapular, ¿no? Por eso es su nombre. Ocupa toda la fosa subescapular y se inserta en el tubérculo menor del húmero. ¿Qué era importante de este músculo? Anótenlo, yo lo dije la clase pasada, o sea, ayer hablamos de este músculo, que es el músculo que es el único rotador interno del hombro. Anótenlo, ¿no? No se olviden de eso, porque es una pregunta que generalmente hacen los profes, la hago yo también. ¿Cuál de todos los músculos del hombro es el único rotador interno? ¿Sí? Todos los años hacemos esa pregunta. Entonces, es el músculo subescapular el único rotador interno. Acá lo podemos ver en toda su dimensión, cómo se inserta. Y luego tenemos los músculos de la región posterior del hombro. Si el músculo se inserta en la región supraespinosa, o sea, por encima de la espina del omóplato, el nombre va a ser supraespinoso. Este músculo se va a insertar distal en el tubérculo menor, perdón, tubérculo mayor o troquíter. Es aductor. Y simplemente acá les recuerdo que formaba parte de lo que eran los ligamentos activos de la articulación del hombro. Por debajo de la espina estaba el músculo infraespinoso, por eso se llamaba infraespinoso, muy fácil. También se insertaba en el tubérculo mayor o troquíter, es aductor y rotador lateral del hombro. Y obviamente también formaba parte de esos ligamentos activos que protegían la articulación del hombro. Y luego teníamos el músculo redondo mayor, borde inferior y posterior de la escápula, pero este músculo no iba al troquíter, sino que iba al tubérculo menor. Es el músculo que gira por la cara anterior del húmero y se va a insertar en el tubérculo menor junto, acuérdense lo que les puse ayer, junto con el músculo dorsal ancho. Los dos comparten esa inserción por debajo de la cresta del tubérculo menor. Es aductor y rotador medial. Y por último nos queda el que está por encima del redondo menor, del redondo mayor, que es este músculo redondo menor, que se va a insertar en el borde superior lateral de la escápula y desde ahí se va a insertarse en el tubérculo mayor del húmero. Entonces, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, tubérculo mayor del húmero en su cara posterior, ¿no? Porque estamos viendo, acuérdense, chicos, de ubicarse en la anatomía qué cara estamos viendo, por eso hemos visto planimetría. Yo tengo que hablar de las caras. Esto sería cara posterior del hombro, entonces sería cara posterior del tubérculo, en este caso el tubérculo mayor. Acuérdense, el tubérculo mayor es externo y el tubérculo menor es interno. Acá puedo observar el músculo, de nuevo, el músculo tríceps. Entonces, si observamos el músculo tríceps,
ustedes van a observar el cuadrilátero de Valpeu o cuadrilátero húmero-tricipital o simplemente hendidura húmero-tricipital. Este cuadrilátero que pasaba la arteria circunfleja, el nervio circunflejo. La arteria, repito, es rama de la arteria axilar, la circunfleja anterior, circunfleja posterior, y el nervio circunflejo es la rama posterior de lo que llamamos plexo braquial. En la hendidura pasaba el nervio radial y la arteria humeral profunda, y en este triángulo, que es el triángulo homotricipital, por acá pasaba o veíamos pasar la arteria subescapular. La arteria subescapular también es rama de la arteria axilar. ¿Se entendió, gente? Simplemente otro tema importante, en donde es una pregunta constante en los exámenes, que es el manguito rotador del hombro, compuesto casualmente por el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso, no están de nuevo las inserciones, ¿sí? El músculo redondo menor y el músculo subescapular. Estos cuatro músculos van a formar lo que denominamos manguito rotador del hombro. Por favor, estudien bien todo lo que acabamos de ver, todo lo que es el manguito rotador del hombro, y acá están los espacios que acabamos de ver y que acabo de mencionar. En la escápula, el espacio húmero-tricipital, ¿sí? Arteria circunfleja y nervio axilar. En el espacio homotricipital, arteria circunfleja y venas acompañantes. En la hendidura tricipital, la arteria humeral profunda o braquial profunda es lo mismo con el nervio radial, ¿no? Y acá vemos las imágenes de esos espacios con las estructuras que lo atraviesan a cada uno de ellos. Acá quiero hacer una salvedad que ayer no la hice y hoy no la estoy haciendo de nuevo, que es una salvedad importante. Fíjense, la arteria y el nervio circunflejo atraviesan el espacio, o sea, pasan por el medio, al igual que el espacio húmero tricipital es atravesado por el nervio radial y la arteria humeral profunda, pero la arteria humeral, la arteria subescapular, pasa por el espacio, no lo atraviesa, se la ve pasar en el fondo del espacio homotricipital, ¿sí? Eso es una salvedad anatómica, porque esto es anatomía descriptiva, entonces tenemos que describir cómo cada estructura pasa por los diferentes espacios anatómicos del hombre. Profe, o sea que la arteria y el nervio circunflejo son los que atraviesan. ¿Cómo? O sea que la arteria y el nervio circunflejo son los que atraviesan. La arteria, el nervio circunflejo, el nervio radial y la arteria humeral profunda. Esos elementos atraviesan los espacios que acabamos de mencionar. ¿Se ha entendido, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Les parece bien? ¿Algo que no hayan entendido, algo que no hayan comprendido? No, profe. ¿Alguna pregunta? Creo que hombro ya quedó bastante claro. De todos modos, acuérdense que a la siesta o en estas tardes está la doctora Junco, que también puede reforzar algunos conocimientos desde otro punto de vista, que es una muy buena docente, entonces por ahí pueden reforzar algún conocimiento de hombro. Lo que vamos a ver ahora es simplemente hacer eh, un recuerdo, de nuevo, ya que tenemos un poco de tiempo, de recordar lo que es plexo braquial, ¿sí? De recordar lo que era el plexo braquial. El plexo braquial, acuérdense, ya que me lo han pedido hoy, es la finalidad de los nervios que van a inervar el miembro superior. El plexo braquial nacía de C5, dijimos que nacía de C6,
nacía de C7 solo, C8y D1, que simplemente hace referencia a los espacios intervertebrales. Entonces dijimos que, vamos a dibujarlo a ver si sale mejor, C5 y C6 se unen y formaban este tronco, que es el tronco primario superior. C7, la raíz C7 forma solo el tronco primario medio, y C8 y D1 se unen formando el tronco primario inferior. Estos tres troncos primarios se van a dividir en anterior y posterior. Los troncos posteriores, que están en color amarillo, se van a unir los tres, formando el tronco secundario posterior. De este tronco secundario posterior salían los dos nervios que nosotros recién venimos nombrando, o sea, el nervio axilar o circunflejo y salía el nervio radial, ¿no? Estos dos nervios que veíamos recién en la cara casualmente posterior del hombro, ¿sí? Por eso se llaman posteriores. ¿Qué pasaba con los troncos anteriores? El tronco anteroexterno y medial se unen, formando lo que se llamaba el tronco secundario superior, ¿sí? O anteroexterno, y el anterointerno solo va a formar el tronco secundario inferior. De acá van a salir dos nervios, uno era el músculo cutáneo, y el otro nervio era el nervio cubital. Pero tanto el tronco secundario externo como el interno, cada uno daban una rama para formar el nervio mediano. Entonces nosotros, en definitiva, teníamos estos nervios como ramas terminales del plexo braquial. Podemos anotar o podemos decir que el nervio circunflejo y el nervio radial son posteriores, mientras que el músculo cutáneo, el mediano y el nervio cubital son ramas anteriores. Y también podíamos destacar otra salvedad de estos nervios, que los únicos nervios que van a llegar hasta la mano eran el nervio mediano, el nervio cubital y el nervio radial. Y la otra salvedad era que cada uno de estos nervios iba a tener un componente motor, o sea que iba a mover un músculo, o sea que iba a recibir todo lo que son los estímulos motores conscientes e inconscientes por diferentes vías motoras, pero también iban a tener un componente sensitivo. El ejemplo era que, por ejemplo, si me hace frío en el antebrazo, en la región lateral era el nervio musculocutáneo, ¿sí? Lo que vimos en la clase pasada. Todas las semanas, chicos, que tengan clase, vamos a repasar este plexo braquial que sé que a veces es difícil de entenderlo, ¿sí? Entonces, si seguimos con esto, ahí están los troncos primarios superior, medio e inferior. Ahí se formaba el tronco posterior, el tronco secundario lateral, medial, que daban el nervio musculocutáneo, el nervio cubital, y luego se unían para dar el nervio mediano, el nervio radial y el nervio circunflejo. Ahí veíamos todo lo que es plexo braquial con sus diferentes troncos. Y la clase que viene, cuando veamos axila, vamos a ver el plexo braquial, cómo se relaciona, porque se va a relacionar con una gran arteria que se llama arteria axilar. Acuérdense que viene de la arteria subclavia. Entonces vamos a ver este plexo braquial, cómo se relacionan sus ramas en las diferentes etapas de la arteria axilar o en las diferentes porciones de la arteria axilar, hasta que esta arteria se convierte en arteria braquial una vez que pasa el borde inferior del pectoral mayor. ¿Se ha entendido? Sí, profe. Sí, profe. Escucho el silencio y no sé si está todo bien o está todo muy mal. No, sí, sí. Vamos bien, vamos bien. Porque a veces puede ser complejo, ¿no? Entender todo esto. Puede ser complejo. Pero como les dije, vamos despacio. Ahora concéntrense en lo que es cintura escapular, concéntrense en lo que son músculos del hombro, y vamos viendo todas las clases. Empecemos con las preguntas
o con lo que ustedes tienen. Un accidente óseo. Acá me pregunta Renata. Bueno, Renata, mira, por ejemplo, te voy a poner una imagen para que vos veas lo que es un accidente óseo. Dame 2 segundos que te pongo una imagen. Te pongo la imagen de lo que vimos recién. Por ejemplo, podemos poner las imágenes del hombro. Entonces, es importante, estas preguntas, ustedes no les queden dudas, chicos. Un accidente óseo, Renata, mira, y para todos, no tan solo para él. Un accidente óseo es el tubérculo mayor, el tubérculo menor, y, por ejemplo, en este caso, el surco intertubercular. ¿Qué pasa con estos accidentes óseos? Estos accidentes óseos se generan en la gestación del embrión por las inserciones musculares. Vamos a decir que los accidentes óseos se generan por las inserciones musculares. Por ejemplo, en el tubérculo mayor vimos que traccionan de ese hueso muchos músculos que hacen fuerza sobre o que ejercen una fuerza cinética sobre ese tubérculo mayor. Entonces tenemos que el músculo supraespinoso, infraespinoso, redondo mayor se insertan en este tubérculo, ¿sí? Y generan tracción, entonces generan, por decirlo así, entre comillas, una deformación. O sea, sería eso un accidente óseo. Por ejemplo, vos vas a tener la tuberosidad deltoidea, que hace años se le llamaba V deltoidea porque tenía forma de una V, porque ahí se inserta el músculo deltoides. Entonces, ese músculo deltoide, que es un músculo muy fuerte, se inserta en la V deltoidea y provoca esta deformación ósea, ¿sí? Lo que se llama accidente óseo. En este caso tenemos el surco intertubercular. Este surco es calado por la inserción, por ejemplo, de la porción larga del músculo bíceps. ¿Sí? Por ahí pasa el tendón de inserción del músculo bíceps, que se llama bíceps, lo vamos a ver después, porque tiene dos inserciones, una porción larga y una porción corta. Entonces, básicamente, chicos, todo lo que son accidentes óseos son accidentes que son formados por la tracción muscular. Al haber tracción muscular, genera en la formación ósea lo que denominamos accidente óseo, y bueno, así se van formando estos accidentes que tienen nombre propio, le ponemos tubérculo, pero en realidad son las inserciones musculares, ya sea proximal o sea distal. Nosotros cuando vimos clavícula, vimos que la clavícula tiene en su cara inferior el borde o la hendidura subclavia, ¿no? Que es la inserción casualmente del músculo subclavio y por ahí pasa la arteria subclavia. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Bueno, ¿se entendió? Re bien. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, chicos. Bueno, nos estamos viendo, chicos, entonces, de nuevo el lunes que viene. Esta semana van a seguir las clases con la doctora Junco, porque acuérdense que no voy a dar clase ni jueves ni viernes. El lunes nos vemos y cualquier duda que ustedes tengan, esta semana los prácticos son normales. Si hay algún problema de superposición horaria con los prácticos, les pido por favor que avisen, así nosotros podemos organizar lo mejor que se pueda su práctica en anatomía. Les dejo un abrazo grande, chicos, espero que tengan una hermosa semana, y por favor estudien mucho, ¿sí? Nos estamos viendo la clase que viene. Un beso, Gracias, chicos, que anden profe. bien, Dios bendiga. cuídense Nos mucho. vemos, profe. Ya, profe. Perfecto. Adiós, profe.